Bienvenidos a Economía en Breve número 455 del 22 de marzo del 2026. Comenzamos esta semana comentando lo ocurrido en Medio Oriente con la guerra en Irán, ya que pues esto está generando una serie de repercusiones que ya son visibles en la economía global y son repercusiones que van a seguir aumentando. Si lo pensamos bien, pues no estamos ante un conflicto regional nada más, estamos ante una disrupción directa en el corazón del sistema energético global. Esta semana, Irán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel golpeando infraestructura energética importante en el Golfo Pérsico, incluyendo uno de los campos de gas más importantes del mundo y diferentes instalaciones energéticas de los países cercanos. Uno de estos ataques golpeó el complejo de Ras Laffan en Qatar, que contiene la planta de gas natural licuado más grande del mundo y que, de acuerdo a reportes de la empresa citados por Reuters, afectará el 17% de sus exportaciones, lo que creará desabasto en diferentes partes del mundo, especialmente en Asia. Cabe notar que el gas natural no se utiliza solamente como combustible, sino que es un insumo fundamental para diversas cadenas productivas, desde los fertilizantes para la producción agrícola hasta la industria química, donde ya se están viendo repercusiones. Como resultado, el precio del petróleo llegó a niveles cercanos a los $120 por barril, mientras que el gas natural en Europa subió hasta en un 35%, y la Agencia Internacional de Energía ya habla de la mayor disrupción de oferta en la historia del mercado petrolero. Pero el verdadero problema no está solo en los ataques, está en la geografía. Irán ha logrado prácticamente cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca de una cuarta parte del comercio petrolero marítimo del mundo, lo que tiene afectaciones no solo sobre el mercado energético, sino sobre múltiples cadenas logísticas, disparando la incertidumbre en los mercados. De hecho, el tráfico marítimo está prácticamente detenido en esa zona y solo algunos barcos pasan bajo las condiciones impuestas por Irán. Y por eso estamos viendo ya efectos en cadena como aumentos en los precios de los fertilizantes y presión sobre los precios de algunos alimentos, aumentos en combustibles especialmente para los barcos y presión sobre el transporte, sobre los vuelos, escasez de combustible marítimo, decía, que produce una disrupción logística global muy importante. Incluso ya hay señales de racionamiento de combustibles en Asia y escasez en África y otros mercados. En Europa, que ya venía débil, se están registrando repercusiones preocupantes, con cerca de 13.5% de las empresas europeas ya en una situación de estrés financiero, especialmente en sectores intensivos en energía como manufactura y la industria química. Lo más delicado del asunto es que no se ve todavía una solución rápida. Incluso si el conflicto se detuviera esta semana, reabrir flujos energéticos tomaría varias semanas y recuperar la infraestructura meses o años. Se hablaba de la planta de producción de gas natural en Qatar, que llevaría cerca de 3 a 5 años para reparar. Las disrupciones que se están generando tendrán afectaciones claras en su dirección, ya que implican un menor crecimiento económico y mayores presiones de costos y precios, lo que podría empujar también a los bancos centrales más grandes del mundo a endurecer su política monetaria, es decir, a subir sus tasas de interés para contener el brote inflacionario, pero a costa de una menor actividad económica. De hecho, el Fondo Monetario Internacional advirtió por ahí que cada incremento sostenido del 10% en los precios del petróleo se traduce en 0.4 puntos porcentuales adicionales de inflación global y en una caída de 0.15 puntos porcentuales en el crecimiento económico. En estos encabezados de varias notas podemos ver algunas de las repercusiones de la guerra, como escasez de combustibles para barcos, aumento en los precios del trigo y de productos químicos en general. Así llegamos a la semana 4 desde que estalló la guerra sin que haya avisos de alguna solución, a pesar de que Trump ha estado deslizando todo tipo de mensajes y al parecer cambiando de ideas. Por un lado, decía que podrían reducir el tamaño de sus operaciones militares en la región, luego de que los países europeos le dijeran que no irían a una guerra sobre la cual no fueron consultados, que ellos no iniciaron y además cuyos objetivos no comprenden. Y posteriormente este fin de semana Trump lanzó un ultimátum fiel a su estilo matón que tanto he comentado en el programa
para que Irán abra el tránsito en el estrecho de Hormuz o destruirá sus plantas generadoras de energía, lo que fue respondido por los militares de Irán con la amenaza de atacar la infraestructura de Estados Unidos en la zona y de Israel, lo que escalaría el conflicto y los daños económicos y sobre todo humanos de forma exponencial. Ya les comentaba en algún programa que uno de los puntos clave de la región son las plantas desalinizadoras de agua y que si estas son atacadas, pues sería una tragedia para buena parte de la población en toda esta zona. Mientras tanto, pues la aprobación de Trump se ha deteriorado en las últimas semanas, como podemos ver en esta gráfica, en la que la línea vertical roja, finita que ven ahí, pues marca el inicio de la guerra. Entonces Trump ha perdido en esta aprobación y si siguen escalando las consecuencias, sobre todo en la inflación que enfrentan los consumidores estadounidenses y aumenta el número de pérdidas humanas, pues es probable que esta aprobación continúe bajando y a ver si esto sirve para que cambie el curso de acción que está siguiendo Trump hasta el momento. Los mercados accionarios pues tuvieron otra mala semana, como pueden ver aquí en nuestra tabla de los 10 índices que seguimos, en la que el promedio simple de estos índices cayó 2.5% en la semana, sumando ya 3 con pérdidas importantes, como pueden ver aquí, y además pérdidas de forma generalizada. La Bolsa Mexicana de Valores en México también perdió 2.3% esta semana, parecido a lo que perdió la semana anterior, y terminó en los 64.135 puntos después de que estuviera rondando los 70,000 puntos hace pues unas 3 semanas antes de que empezara el conflicto. Nuestro tipo de cambio pues presentó algunos altibajos, pero terminó la semana cerca de donde ya había estado, en 17.90 pesos por dólar. Me parece que con las tensiones que vamos a ver al inicio de la semana, ya vamos a ver niveles por arriba de los 18 pesos por dólar próximamente. Y pasando a los indicadores económicos de México, esta semana comenzamos con el indicador oportuno del consumo privado que produce el INEGI, que recordemos es un ejercicio de nowcasting con el que tratan de anticipar cuál será el resultado del consumo privado en los 2 meses siguientes. Por lo pronto nos dice el INEGI que para enero se espera una caída muy fuerte de 0.6% en el consumo privado, que vendría luego del crecimiento que tuvo muy importante en el mes de diciembre. Posteriormente, para febrero crecería de forma marginal y esto pues parece indicar que el consumo se estaría frenando en alguna medida. También el INEGI dio a conocer las estimaciones del indicador oportuno de la actividad económica, que trata de anticipar lo que será el IGAE, y como podemos ver aquí, para enero pues está anticipando una caída de 0.2%, después en febrero vendría una recuperación marginal de 0.1%. Si ponemos en esta gráfica estos dos pronósticos del INEGI, tendríamos aquí las bolitas que vemos en la gráfica y veríamos que el IGAE entonces pues tendría este vaivén, baja y luego sube un poquitito y parece que se está también ya estancando luego de la recuperación que mostró a partir del mes de octubre. Entonces estaría empezando la actividad económica pues estancada básicamente en México. También tuvimos las cifras trimestrales de oferta y demanda agregada, que ahora presentan pues una sorpresa bastante interesante y que creo que habría que tomar con mucha reserva. Aquí estamos viendo la demanda agregada total, que de acuerdo a estas cifras desestacionalizadas, que nuevamente hay que tomarlas con mucha reserva por las imperfecciones que tienen, habría crecido con mucha fuerza 2.4% en el último trimestre del año. Cuando vemos como proporción del PIB la demanda, vean cómo ha venido creciendo, sobre todo en los últimos trimestres del 2025, alcanzando ya casi el 150% del PIB. Esto llama mucho la atención, parecería que el mercado en México, los mercados van volando, y pues más bien hay cosas ahí curiosas que habría que ver. Uno de los componentes más importantes es el consumo privado, que habría crecido 1% en el trimestre, que sería una cifra bastante fuerte, que seguiría a los dos crecimientos del segundo y tercer trimestre. Entonces el consumo pues parecería que va bastante bien. Si vemos en esta siguiente gráfica como proporción del PIB, el consumo ha venido aumentando su participación dentro del PIB, este porcentaje que representa dentro del PIB, lo que me parece que hay que ver con cuidado, porque más que el consumo se esté fortaleciendo, lo que hemos visto es que la inversión se ha
caído fuertemente, entonces es natural que la inversión esté bajando como proporción del PIB y esto permitiría que el consumo estuviera creciendo como proporción del PIB. Aquí en esta siguiente gráfica podemos ver la inversión privada que hubiera crecido 0.6% en el trimestre con estas cifras desestacionalizadas. Sigue siendo una cifra muy baja, como vemos en respecto a lo que observamos después de la pandemia, y pues diría que básicamente la inversión sigue en declive. Si vemos como proporción del PIB, la inversión privada pues ya ha venido descendiendo y ya está alcanzando niveles pues cercanos al 19%, por debajo de lo que habíamos observado pues antes de que iniciara el sexenio de López Obrador y antes de la pandemia, desde luego. La inversión pública pues creció de forma importante en el último trimestre del año pasado, 2%. Parece que ya se están reactivando pues las obras que tendría que hacer normalmente un gobierno. El primer año de la administración suele ser complicado en términos de la inversión pública, en lo que se arrancan estos proyectos que parece que ya están arrancando. Y si vemos como proporción del PIB, después del fuerte incremento que tuvo en el 2023 para ganar las elecciones, pues ha venido descendiendo y ya se ve un piquito ahí en el cuarto trimestre, pero todavía en niveles bajos, 3% del PIB en total es lo que representa la inversión pública. Las exportaciones son las que han venido creciendo de forma más o menos importante, 1.1%. Esto ha ayudado en el cuarto trimestre sobre todo, porque en los trimestres anteriores estuvieron mostrando tasas o muy bajas o inclusive negativas en el tercer trimestre, pero en el cuarto trimestre ayudó mucho el que las exportaciones hayan crecido. Si ven en esta siguiente gráfica como proporción del PIB las exportaciones, que aquí hay que notar la parte de oferta y demanda agregada no son nada más mercancías, incluye también la parte de servicios, está alcanzando ya un 42%, quiere decir que aportan cada vez más a la actividad económica. Es la parte de la demanda que estamos recogiendo del exterior. Pero si se fijan, buena parte de los crecimientos, tanto de consumo como de inversión y de exportaciones, estuvieron por debajo del total de la demanda, y lo que pasa es que se acumularon inventarios y hubo un crecimiento que ahorita ya ni les presento por ahí, sorprendente en la parte de discrepancia estadística de las cifras. Entonces, nuevamente a tomarlas con mucho cuidado. Al final del día me quedo con la percepción de que la actividad económica en México pues sigue básicamente estancada al iniciar el 2026. Tuvimos otras noticias que hay que comentar, aunque sea brevemente. De entrada, pues arrancaron formalmente las conversaciones que se tendrán entre México y Estados Unidos para la revisión del TEMEC, que va a ser, creo yo, muy complicada porque va a haber muchos temas que no sean técnicos y que estén en la mesa de negociaciones, pero bueno, ya arrancaron estas conversaciones. También se dio la 89 Convención Bancaria, con los mensajes usuales, la Presidente llamando a los bancos a aumentar la cantidad de crédito y comprometiéndose los bancos a hacerlo. Que bueno, los bancos obviamente es como una empresa, quiere vender todo lo que pueda, los bancos colocan crédito, si no colocan más es porque las condiciones pues no se han dado para ello y no necesariamente depende de los bancos. Pero bueno, yo diría que no hubo realmente aquí mensajes importantes. Me llamó la atención que el secretario de Hacienda pues se aventó a decir que lo que está ocurriendo en Medio Oriente será neutral para México, que no tendrá implicaciones, sobre todo en la parte fiscal, cuando todavía no alcanzamos a ver cuáles van a ser las repercusiones que va a tener todo esto sobre el mundo, y me parece muy difícil pensar que no va a haber efecto. Más bien creo que va a haber efectos importantes y ya lo estaremos viendo, pero nuevamente esto de gobernar tratando de mantener el discurso y gobernar tratando de mantener una narrativa, pues no alcanza cuando la realidad se opone a lo que se estaba tratando de mantener en esas narrativas. Pero bueno, ya lo veremos. Hubo esta semana varias notas relacionadas con Pemex que hay que comentar brevemente, comenzando por esta que refiere el fracaso para atraer empresas a la exploración y extracción de petróleo con los contratos mixtos, ya que solo el 8% de las 268 empresas invitadas hizo alguna propuesta, entre ellas, desde luego, pues una de Carlos Slim. Como comprobarán en esta administración, pues no es ese el camino para desarrollar la industria petrolera nacional, pero bueno, esa es la primera señal de que no va por ahí. La segunda noticia es que la refinería de Dos Bocas pues se inundó nuevamente, pero ahora se produjo un incendio que cobró la vida de 5 personas,
4 de ellas que trabajaban para una empresa que le daba servicios a Pemex, al parecer porque se filtraron combustibles sobre el agua, y si ustedes ven el video que se filtró en las redes, pues van en un coche estas personas y el coche se enciende, seguramente al entrar en contacto con los combustibles que había con el agua. Muy lamentable. Ha habido muchos accidentes en Pemex. Me acuerdo que hubo un tiempo en que Pemex se preciaba de no tener un solo accidente a lo largo de varios años, y ahora pues se acumulan una tras otra estas tragedias. La tercera noticia, pues es que se produjo un derrame de sustancias tóxicas en el río que bordea las instalaciones de Dos Bocas, afectando a los habitantes y la población de Paraíso, Tabasco. Es verdaderamente triste y lamentable el nivel de negligencia y de incompetencia que hay en la operación de esta empresa petrolera, sin que hasta el momento haya pues las renuncias y consignaciones de los directivos responsables, aunque desde luego el primer responsable pues fue en su momento López Obrador, que hizo esta refinería por capricho, donde no debía, como no debía, con todas las prisas, en un lugar que no era el apropiado. En fin, ahora se están cosechando las lamentables consecuencias de este tipo de decisiones. Pasando a Estados Unidos, el tema más relevante de la semana fue la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que como se esperaba, pues mantuvieron sus tasas de interés sin cambio. Y en el comunicado, que aquí ven los puntos más relevantes de ese comunicado, pues siguen mencionando que la actividad económica sigue expandiéndose a un ritmo sólido, que hay ganancias en el empleo que han permanecido bajas, que la inflación permanece algo elevada, que la incertidumbre económica sigue siendo elevada, que las implicaciones por acontecimientos en el Medio Oriente sobre la economía de Estados Unidos son inciertas, porque todavía no sabemos hasta dónde van a llegar ahí las acciones y repercusiones, y que están preparados para ajustar la política monetaria conforme sea necesario, lo que deja abierta la puerta inclusive a comenzar a subir la tasa de interés. El voto estuvo pues prácticamente unánime, 11 personas votando por mantener, hubo una que votó por bajar la tasa en estos momentos, y lo que estamos viendo es que la pausa pues va a continuar, y yo diría que todo el año, y más bien que estamos empezando a ver que se acumula la evidencia para comenzar a subir las tasas de interés inclusive este año. En esta siguiente gráfica pueden ver cómo se ha comportado la tasa de los fondos federales, cómo ya en los últimos meses se ha dado esta pausa, y vean cómo el índice de inflación, que es el más relevante para la Reserva Federal, pues ha venido aumentando y ya está por arriba del 3%, ya dejó de descender y ya está en un nivel incómodo. Esto a mí me dice que la Reserva Federal será prudente y mantendrá las tasas sin cambio por lo menos hasta que tenga nuevamente más claridad en que la inflación empieza a descender. En los pronósticos de la Reserva Federal mejoran un poco respecto a la entrega anterior que hicieron en diciembre. Las perspectivas para el crecimiento del PIB este año y el que sigue, esa es la buena noticia. La que no es tan buena es que los indicadores de inflación pues los aumentan, y diría de forma importante para este año y de forma un poco más marginal para el año que viene. No cambian la perspectiva para la tasa de interés de los fondos federales, aunque para el largo plazo sube marginalmente. Esto llama la atención. La famosa gráfica de los puntitos que pueden ver aquí, donde cada puntito es la expectativa que tiene cada miembro de la Reserva Federal respecto al nivel que sería apropiado para la tasa de interés al final de cada año o en el largo plazo, pues nos dice que por lo pronto pues no hay claridad en que tengan que seguir bajando las tasas de interés para el 2026. Inclusive vean cómo se va abriendo el rango de opiniones respecto a lo que habría que hacer el siguiente año. Algunos piensan que ya habría que empezar a subir, otros que habría que bajarla todavía más. Y en el largo plazo, pues la tasa de interés debería estar no muy lejos de donde ya se encuentra ahora. Hablando de los riesgos que percibe la Reserva Federal en esta gráfica, que hay que, pues voy a ir paso a paso para que la puedan ver. En la primera parte arriba a la izquierda tenemos la incertidumbre sobre el crecimiento económico del PIB. Las barritas oscuras es el escenario actual. La línea que ven ahí punteada era el escenario que tenían para diciembre. Entonces lo que estamos viendo aquí en esta primera gráfica es que hay una mayor incertidumbre sobre el pronóstico del PIB. A la derecha de esta gráfica tenemos los riesgos que perciben sobre el crecimiento del PIB, que están pues más balanceados hacia la baja, como pueden ver en la primera barrita. De hecho, aumentó fuertemente
este sesgo a la baja en el riesgo para el crecimiento del PIB. Hablando del desempleo, en la parte inferior del lado izquierdo pueden ver la incertidumbre sobre el empleo. Es elevada y aumentó ligeramente respecto a diciembre, aunque no mucho, y los riesgos pues claramente son hacia el alza en el desempleo, es decir, son malas noticias. Hay mayores riesgos a que el desempleo sea mayor en Estados Unidos. Y para la inflación, en esta siguiente lámina, lo que pueden ver es que la incertidumbre sobre la inflación de los precios al consumo, que es el indicador importante para la Reserva Federal, pues aumentó esta incertidumbre, si bien de forma marginal, y claramente los riesgos para la inflación están sesgados al alza, como pueden ver aquí en esta siguiente gráfica. Entonces, lo que estamos viendo con la Reserva Federal, que yo coincido con la lectura que tienen, es que pues cada vez hay mayores riesgos de que la inflación repunte, que el desempleo también pueda repuntar. Y aquí es donde la Reserva Federal tiene un gran problema porque tiene dos objetivos que a veces, como en esta ocasión, están contrapuestos. Para ayudar a que el desempleo baje deberían bajar las tasas de interés, pero para impedir que la inflación suba deberían subir las tasas de interés. Al final del día, lo que han dicho todos los banqueros centrales, desde los anteriores miembros y presidentes de la Reserva Federal, es que lo mejor que puede hacer un banco central para asegurar el mayor nivel de empleo posible es asegurarse de que la inflación se mantiene estable, es decir, tiene precedencia, es más importante cumplir primero el objetivo de inflación para ayudar a cumplir el objetivo del desempleo. Y si esto lo entendemos así, lo que esto quiere decir es que la Reserva Federal más bien debería estar subiendo las tasas de interés en los próximos meses conforme se empiece a ver todos estos impactos sobre la inflación de Estados Unidos. Pero pues ya veremos, habrá que estar muy atentos a lo que se sigue comentando. Hubo otros indicadores también para Estados Unidos importantes. La producción industrial quedó un poquito mejor a lo esperado, como pueden ver en esta gráfica, creció 0.2%, los mercados esperaban 0.1%, entonces fue un buen resultado. Ya se ve ahí una ligera tendencia ascendente en la producción industrial. Buenas noticias. También la utilización de la capacidad instalada en la industria quedó un poquito mejor a lo esperado, aunque casi no aumentó, está en 76.3%. Entonces se ha mantenido en niveles, diría, aceptables. La industria manufacturera, por su lado, también se comportó igualito que la industria total, creció 0.2%, se esperaba 0.1%. Aquí pareciera ser que ya está rompiendo este techo que habíamos visto anteriormente, está empezando a crecer un poco más o a marcar una tendencia ascendente en la industria manufacturera en Estados Unidos, y esas son buenas noticias. Donde no hubo buenas noticias fue en la inflación, y es que esta semana se dieron a conocer los precios al productor de la demanda final en Estados Unidos, que como pueden ver en esta gráfica, que presenta vaivenes muy marcados porque es el resultado mensual de esta inflación, pues fue 0.68%, fue más del doble de lo que estaban esperando los analistas del mercado, que era 0.3%. Y con esta línea amarilla que proyectamos aquí podemos ver cómo se ubica este último dato respecto a lo que habíamos visto en la historia, especialmente antes de la pandemia, y obviamente estamos en niveles muy lejanos a los que serían necesarios para asegurar la baja de la inflación. Esto desde luego preocupa porque además es probable que sigamos viendo sorpresas aquí en los próximos meses conforme se empiecen a filtrar todas estas consecuencias de lo que está pasando en la guerra en Medio Oriente. Y si vemos a tasa anual los precios al productor, pues también repuntaron a 3.4%, niveles ya muy incómodos como podemos ver. Estamos por arriba de lo que habíamos visto antes de la pandemia y estamos viendo también una tendencia ya ascendente en estos precios, y normalmente primero se incrementan los precios al productor y después vienen incrementos en precios al consumidor. Entonces la inflación no se está comportando como se debe ni como quiere verla la Reserva Federal, y por eso les digo que es probable que en los próximos meses comience a hablarse más bien de la posibilidad de subir las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, como ya lo están haciendo otros bancos centrales en el mundo, y esto
tendría repercusiones importantes no solo para la economía, especialmente para los mercados financieros. Ojo con este tema porque los mercados me parece que han estado hasta cierto punto anestesiados con todo lo que hemos visto en las reacciones de estas semanas en los mercados accionarios. Siguen siendo niveles pues muy elevados en las valuaciones y si las cosas pues siguen complicándose en Medio Oriente, en algún momento podemos ver volatilidad de verdad exacerbada en los mercados accionarios, financieros en general, entonces hay que tener ahí mucha cautela. Pasando a la semana que está por iniciar, pues vamos a tener en México varios indicadores. Comenzamos el lunes con las ventas comerciales del mes de enero, a ver cómo empiezan el año. Luego el martes vamos a ver el IGAE, el indicador global de la actividad económica, ya con las cifras de enero. Ya vimos los resultados de producción industrial, ahora habrá que ver cómo viene el sector servicios. También sale la inflación de la primera quincena de marzo y ojo porque este es un dato fundamental para la decisión de política monetaria que Banco de México va a tomar el jueves y a menos que veamos aquí una sorpresa muy positiva, yo creo que lo que va a hacer Banco de México va a imperar la prudencia a pesar de todas estas ganas que traen varios de los miembros de la Junta de seguir bajando la tasa de interés y que van a mantener la tasa de interés sin cambio por todo lo que está pasando en el entorno global. Vamos a ver, esa sería mi expectativa, a ver si no me sorprenden bajando la tasa, pero yo creo que lo más probable es que la mantengan y que se mantengan esperando hasta ver que ya hay más claridad en el tema de la inflación. Luego el viernes vamos a tener la encuesta nacional de ocupación y empleo con las cifras de febrero y la balanza comercial también con las cifras del mes de febrero. Vamos a ver si están cambiando ahí la velocidad de nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Y en Estados Unidos, pues miren, no hay realmente indicadores relevantes. Hay algunos indicadores, diría, de segundo nivel que van a estarse publicando, nada que cambie dramáticamente la lectura de la economía. Lo que va a ser muy relevante es ver qué pasa con este señor y su ultimátum y lo que pasa con la guerra en Irán, porque si efectivamente se cumple el ultimátum y empiezan a atacar y destruir estas plantas generadoras de energía, pues la reacción de Irán va a ser destruir pues otras plantas importantes de otros países en la zona y con las implicaciones que esto puede tener. Entonces es probable que aquí ojalá que se detenga esa escalada y que se recurra a otro tipo de decisiones, pero es el tema que habrá que ver en estos siguientes días. Y con esto terminamos este programa número 455 de Economía en Breve. Empieza la primavera, entonces hay que disfrutar ya del calorcito aquí en México. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.